Continuamos con esta serie de exposiciones en la palabra del Señor, este estudio acerca de esa oración modelo que el Señor Jesucristo le ha dejado ver a los apóstoles. Continuamos hoy en esa quinta petición que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta es la segunda parte de esa entrega. Si usted ya tiene Mateo 6, versículo 9, puede ponerse en pie, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, Mateo 6, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos al Señor, nuestro Padre del cielo, en oración, entregándole este momento al Señor. Padre, te damos infinitas gracias porque has permitido estar este momento reunidos en torno a tu palabra. Nos has dado ese deseo, Señor, de venir, de tomar tu palabra, Señor. Queremos glorificarte con todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Queremos aprender más de ti, queremos saber tu voluntad. Llénanos más de tu amor, Señor, para poder perdonar a nuestros deudores, así como también tú nos perdonaste, Señor. Danos más amor cada día y enséñanos una vez más y recuérdanos qué es el perdón. ¿Qué es el perdón para nuestras vidas, Señor? Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Este es el quinto pedido de la oración modelo del Padre Nuestro. La petición es: Padre Celestial, perdónanos nuestras deudas. Las deudas que tenemos contigo, Señor. Nuestros pecados. Nuestras deudas hacia Dios. Nuestras ofensas ante ese Dios que es justo, santo, perfecto. Y esos pecados en los que muchas veces sabemos que deberíamos haber hecho algo bueno, pero nos negamos a hacerlo. Santiago dice 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces sabemos que debemos hacer algo para una persona, está en nuestras manos ayudar a alguien, pero no lo hacemos, eso es pecado ante Dios. Y también en los pecados, debemos pedir perdón por los pecados que cometemos, ya sea de pensamiento, de palabra o de hecho, sabiendo lo que estamos haciendo y también sin saberlo, ¿no? Que son los pecados contra la ley de Dios. La Biblia dice que somos pecadores todos, aunque mucha gente dice: yo pecador, yo soy el más bueno del barrio, yo no robo, yo no bebo, yo no he matado a nadie, pecador el que está en la cárcel y que ha asesinado 10 personas. Pero la Biblia dice: si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces solo nos engañamos a nosotros
mismos. Dice primera carta de Juan 1:10. Dice que todos no podemos decir que no hemos pecado. Trataríamos a Dios de mentiroso. Y yo te pregunto, ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez perdiste los estribos? ¿Alguna vez has insultado a alguien? ¿Alguna vez te has llenado de ira y has herido con tus palabras al ser que más amas? Bueno, la verdad es que todos hemos hecho esto alguna vez. No podemos escapar de este hecho. Y lo que debemos hacer es pedirle perdón al Señor y tratar de hacer las cosas correctas. Cuando reconocemos que somos pecadores, confesamos nuestros pecados a Dios. Y primero lo que tenemos que hacer es, tenemos la confianza de que el Señor nos escucha. Cuando vamos a Dios y confesamos nuestros pecados, tenemos la seguridad, los hijos de Dios, de que Él nos escucha. Y segundo, tenemos la seguridad de que nos da perdón. Eso se llama fe. Y vamos con un corazón contrito y humillado, sí, pero también seguro en que Dios nos va a perdonar. Él se deleita en perdonarnos. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor que detiene su ira, esperando que muchos vengan al arrepentimiento para perdonarles. Eso nos lo dice también en la primera carta de Juan 1, 8, 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y para no engañarnos a nosotros mismos, tenemos que reflexionar sobre nuestra vida y saber si nuestra vida va en el camino que Dios quiere. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Dios, para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Él perdona nuestros pecados. Qué lindo es Dios. Tan santo, justo, perfecto. Y Él se digna en darnos su perdón gratuitamente porque nadie merece perdón. Porque todos nacimos en pecado y el pecado aún mora en nosotros. Y ese pecado nos aleja de Dios. Pero Dios en su misericordia nos ha perdonado. Ante eso debemos, mis hermanos, admitir nuestros errores. Que hemos pecado contra Dios. Que hemos pecado contra las personas que más amamos. Con las personas que no conocemos, con el mundo. Y que por tanto debemos esforzarnos todo el tiempo, mis hermanos, todos los días. Esta es una petición todos los días, como el pan diario. Danos el pan nuestro hoy. Todos los días debemos pedir perdón a Dios y revisar nuestra vida. No porque pierdes la salvación, no, sino para estar a cuentas con Dios. Para que corrijas lo que has hecho, que tu carne te ha llevado a hacer eso y que tú mismo lo has permitido. Y por tanto debemos esforzarnos diariamente de acuerdo a los mandatos de Dios, en la oración y en la lectura de la palabra. Mis hermanos, esta quinta petición de la oración modelo del Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas. Está en el versículo 12, léalo conmigo. Y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, ¿no? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o ofensores, a los que nos ofenden. ¿Qué estamos pidiendo aquí? Que Dios nos perdone nuestros pecados, pero también hay un llamamiento para nosotros. El llamado es a perdonar a los que me ofendieron, a los que pecan contra mí. Ese es el llamado también. Hay dos peticiones en una. Debemos pedirle perdón al Señor y perdonar a los otros como Dios me perdonó a mí, no como yo crea que es el perdón. El Señor Jesús es claro en esta escritura y nos dice que una cosa va de la mano de la otra. El ser perdonados por Dios y perdonar al que me ofende. Y eso lo dice ahí mismo en el versículo 14, léalo conmigo. Versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir el Señor? Si tú perdonas a los que te ofenden, yo te voy a perdonar. Pero mira lo que dice el versículo 15, para poner todos en un mismo sitio. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Y si perdonamos a los demás, el Señor nos va a perdonar, porque hemos entendido qué es el amor. Hemos entendido lo que es la necesidad de ser perdonados por Dios. Entonces vamos a tener misericordia y vamos a perdonar al que me ofende, porque es tan pecador como yo, o yo soy tan pecador como él. Y tenemos misericordia con él. Así como Dios me ha perdonado, estaba en el lodo cenagoso, estaba perdido, no tenía que hacer ningún mérito para ir al infierno, el Señor me ha perdonado. Y así yo mismo tengo que perdonar al que me ofende, gratuitamente, porque tampoco lo merece, como yo lo merecía, ser perdonado por Dios. Y aquí no piense usted que está hablando acerca de la salvación, ¿no? Si yo no perdono a alguien, pierdo la salvación. Estoy hablando de mi vida, está hablando de la vida del cristiano, cuando está salvo, de su vida en comunión con Dios. Sabemos que Dios nos perdona una vez y para siempre. Eso lo dice el libro de Hebreos. Una vez y para siempre fue el sacrificio de Cristo. No tenemos que estar pidiendo, perdóname hoy, Señor, por mis pecados, entonces me da la salvación. Pequé mañana y me quita la salvación. Y después por la noche otra vez, perdóname y vuelve otra vez la salvación. No, el Señor ha muerto una sola vez y para siempre. Y nos damos cuenta que nos ha perdonado porque somos personas diferentes. Dios nos ha hecho de nuevo. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Hemos nacido de Dios. Ya somos diferentes. Esa es la prueba de que Dios nos ha perdonado. Lo que está hablando aquí es de un perdón. Que el mismo Hijo de Dios, si no perdona, si no se arrepiente de sus pecados, va a perder los beneficios de Dios. Pierde los beneficios de Dios. Un ejemplo. Es como ir bajo la lluvia y estás con la sombrilla, con el paraguas grande así. Y pierdes comunión con el paraguas, te vas a mojar. Ya no te va a proteger de esa lluvia. Así pasa con el Señor. Si estamos con el Señor y estamos en pecado y no hemos confesado el pecado, nuestra unión de reconciliación eterna no se pierde. Lo que se pierde es esa comunión con el Señor próxima y sus beneficios. Mis hermanos, aquí hay una condición, es que si usted quiere recibir perdón de Dios, en pocas palabras, usted tiene que perdonar a sus ofensores. Perdonar a aquel que le ofendió. Y así el Padre del cielo también le perdonará. Pedimos ser perdonados por Dios como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y debemos perdonar a los que nos ofenden como Cristo nos perdonó a nosotros, porque éramos también ofensores ante Cristo, ante su gloria, su majestad y su santidad. Y Pablo nos lo deja bien claro. Puede ir a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Mire qué precioso este versículo. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué nos dice Pablo? Sopórtense. Hay pecados, mis hermanos, que tú no tienes que ir a buscar al hermano y decir, oye, ¿por qué me ofendiste? ¿No? Como dice Mateo 18, que ve a solas y reprenda a tu hermano para ver si lo ganas. Hay pecados que debemos dejar pasar, mis hermanos. Por la gracia de Dios. El amor cubre multitud de pecados. Tenemos que soportarnos. Estamos en un proceso tú y yo igual. Nadie aquí está en perfecta santificación. Lo estaremos algún día. Estamos en un proceso y debemos soportarnos unos a los otros y perdonarnos si alguno tuviera queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que así como el Señor os perdonó, perdona también tú a tu ofensor. El ejemplo es Jesucristo. El ejemplo es Dios.
en su perdón maravilloso, amoroso, es perdonarnos. ¿Y cómo nos perdona Dios? Él es nuestro parámetro, la palabra es nuestro parámetro, es nuestra guía para saber cómo perdonar. Este es un tema muy extenso, mis hermanos. Es tratar la vida del ser humano completa y no lo puedo hacer en 40 minutos. Pero voy a escoger 5 cosas, simplemente 5 cosas, o 5 características de Dios, cómo perdona al hombre, y a la par voy a hacer una comparación de cómo perdona al hombre. Cómo perdona a Dios y cómo perdona el hombre en esa misma situación. Primero de esos 5, Dios contiene su ira, retiene su ira por mucho tiempo para no castigar al que debe castigar. Lo que se llama que el Señor es longánimo, extiende su bondad para que muchos se arrepientan y vengan porque Él desea perdonarlos. Dios no quiere que el impío se pierda, Dios quiere perdonarlo. Él es un Dios de amor. Cuando nosotros pecamos contra Dios, Él nos soporta. ¿Cuántas veces has pecado contra Dios? Y tú le pides perdón y te sientes nuevo. Te sientes con gozo, con alegría. Cambió ese lamento en baile, como cantábamos ahora. Él nos soporta por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te soportó a ti para traerte a salvación? Aunque lo provocamos gravemente, Dios nos perdona sabiendo que nosotros pecaremos otra vez. ¿Será que Dios no sabe que vamos a pecar mañana? ¿Será que Dios no sabe que vas a pecar de aquí a 10 años? Pues Dios nos perdona sabiendo que nosotros pecaremos una y otra vez. Por falta de cuidado, de vigilancia. Y algunas veces, lamentablemente, de la misma manera vamos a pecar, de la misma forma. Pero Dios nos perdona. Comparémoslo con el hombre. ¿Qué hace el hombre? ¿Cómo perdona el hombre? Bueno, el hombre perdona solo si la parte ofensiva promete solemnemente que nunca va a hacer el mismo mal. El hombre dice, yo te perdono, pero no la vuelvas a hacer la segunda. El hombre perdona con condición. Y ese no es el verdadero perdón. ¿Conocéis este pasaje? Mateo 18, 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dijo Pedro, y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, los judíos tenían una costumbre de decir que solamente se podía perdonar 3 veces. Y aquí Pedro se quería destacar como muy generoso y dice, bueno, no voy a decir que 3, voy a decir 7. Además el 7 es número de perfección en la Biblia, pues 7 veces, Señor. Y el Señor le dice, no, ni 3, ni 7, 70 veces 7. Muchos pensarán, bueno, 7, 70, 490. Cuidado, vas en la 489. Si llegas a la 491, no te perdono. No, eso tampoco quiso decir el Señor Jesús. Las 7 veces de Pablo son generosas, pero la respuesta de Jesús supera todos los límites del perdón, del amor, de la misericordia. Debemos perdonar al arrepentido y eso significa un número ilimitado de veces por nuestra condición de pecadores, igual que Él. 70 veces 7 significa ilimitadamente perdonar al que me ofendió. Segundo punto, el perdón de Dios es completo. Dios no perdona a medias. El Señor perdona completamente. Isaías 43, 25 dice, no recordaré tus pecados. Cuando tú le pides perdón al Señor y vienes con arrepentimiento, el Señor no recuerda tus pecados, no los recuerda. Cuando creemos en el nombre de Jesús, venimos en arrepentimiento, le entregamos toda nuestra vida a Dios, Él nos coloca, mira lo que hace el Señor, nos coloca en un lugar alto.
en un alto lugar de reconocimiento. ¿Y sabe cómo nos llama? Hijos adoptivos. Él perdona todo, Él no se olvida. Nos llama hijos adoptivos, herederos de Dios, coherederos con Jesucristo. Nos llama y nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados. Él se olvida de eso y nos da un lugar privilegiado porque Él perdona de verdad y completamente. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Cómo perdona el hombre? Él no llevará a la parte ofensora a un lugar alto, no. Ni de reconocimiento. Y quizás diga que lo perdone, ¿no? Yo lo perdono, pero usted no va a estar en mi oración. Yo no voy a orar por usted. Usted me ofendió mucho, yo lo perdono, pero no oro por usted. No lo voy a tener presente en mis oraciones. No se merece tanta bendición. Quizás esa persona que en su amargura no va a orar por su conversión, porque fue una persona que se equivocó, que pecó, como tú. Pero tú no vas a orar por esa conversión, ni vas a bendecir su vida, ni orará a Dios para que le abra los ojos, como te abrió los ojos a ti para perdonarte, y lo dejas en un lugar oscuro, porque no quieres saber más de Él. Pero la palabra nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Mira, hacer el bien a los que me aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si usted perdonó a alguien, pues tiene que amarlo, porque lo perdonó por amor. Simple y llanamente eso. Lo perdonó por amor, porque esa persona que te ofendió está pasando lo mismo que tú pasaste ante Dios. Estabas ciego. Eras un ofensor. Y de los buenos. Por eso perdonamos por amor. Tercero, Dios sigue buscando y alcanzando a los hombres a la reconciliación. Dios sigue buscando. Usa personas por medio de su palabra para llamarles al arrepentimiento. El principal llamado en el Nuevo Testamento es al arrepentimiento. Tanto a inconversos, al mundo, al que no conoce a Dios, como a los hijos de Dios. Debemos estar en constante arrepentimiento ante Dios y esforzarnos para seguir santidad ante Él. Aun cuando el hombre le rechaza a Él, a Dios, ya no quiere saber de nada de Dios, Dios una y otra vez está ofreciendo su perdón. Lo ofrece de muchas maneras. Y hoy lo está ofreciendo por medio de esta prédica, de este estudio. Y lo está ofreciendo por el Facebook a las personas que me están escuchando y al que me va a escuchar. Y lo está ofreciendo al que está aquí. Lo está ofreciendo nuevamente. Dios quiere perdonar. Dios quiere perdonar. El problema es que el hombre no quiere ser perdonado. Porque quiere seguir su vida. Porque piensa que está bien, está ciego. ¿Qué hace el hombre? ¿Cómo perdona el hombre? Bueno, ese hábito del hombre es de no ofrecer reconciliación. Él rechaza a la persona. Muchas veces se le da solo una oportunidad a esa persona que me ofendió. Y sin que esa persona lo sepa. Pero digo, la segunda no le vuelvo a hablar nada. No le hablo. Pero Pablo nos sigue diciendo, segunda carta a los Corintios 5:18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios nos reconcilia. Hacemos las paces con Dios por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros somos reconciliados por medio de Cristo a nuestro Padre del cielo, Dios nos deja ese ministerio a nosotros para que vayamos donde muchos y ministremos, sirvamos como ese puente para que ellos se reconcilien con Dios por medio de la palabra de Dios, por medio de Jesucristo.
Les hablamos de la salvación, les hablamos del perdón, les hablamos del amor de Dios. Y la reconciliación viene por la palabra de la reconciliación, el Evangelio. El Evangelio. Y si usted no perdona a esa persona, no quiere reconciliarse con esa persona, ¿cómo le va a mostrar su ministerio de reconciliación? ¿Cómo usted le va a mostrar el Evangelio a una persona que está viendo su testimonio que usted no lo perdonó o no la perdonó? Se está quitando autoridad. Está pisoteando su testimonio. ¿Con qué cara, dicen por ahí, tú vas a hablarle a una persona cuando no le has perdonado? Y después le dice, Jesús te ama. Jesús quiere perdonar tus pecados. ¿Cómo le vas a decir a alguien, mira, Dios está aquí y Dios es amor? Si tú no le has perdonado, ¿cómo podrás ejercer ese ministerio de reconciliación? Cuarto, Dios no requiere de un periodo de prueba. Dios no requiere un periodo de prueba para perdonarnos, para recibir su perdón. Él se deleita en perdonar. Un ejemplo de esto grande es que cuando no conocíamos al Señor, se nos habló la palabra de Dios, muchos tardaron en comprender lo que era la salvación. Otros lo entendieron en ese mismo momento, pero si fueron tocados por Dios y en la obra del Espíritu Santo, nos arrepentimos, nos dolió, supimos que no podíamos ser salvos por nada, ni por nadie, ni por nuestras obras, que solamente Él nos podía salvar y nos dolió. Y queríamos un cambio en ese momento, y queríamos seguirle, servirle, y llorábamos y llorábamos. Pues el Señor no esperó. Dice la palabra de Dios que si tú crees en que Jesucristo es el Señor y te arrepientes con todo tu corazón, Dios te perdona. Y lo puede hacer en ese mismo instante, si tu arrepentimiento es sincero y tu fe también. Dios no espera. ¿Pero qué hace el hombre? El hombre no restaura al ofensor, no le da perdón si no lo pone a prueba. Yo tengo que ver si cambió. Si cambió mi ofensor, si cambió el que me ofendió, le perdono. Si no cambia, no le perdono. ¿Usted sabe qué significa la palabra perdonar? La palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva. Absolver, cancelar la deuda. ¿A ti te cancelan la deuda en el banco a medias? ¿O te la cancela o no te la cancela? Así es el perdón. Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón a fin de restaurar la relación. El perdón no es otorgado, mis hermanos, recuerde ese. Tú no das perdón porque él merezca perdón o ella merezca perdón, porque nadie es digno de ser perdonado. Nadie merece perdón porque todos somos pecadores. Dios nos ha perdonado por gracia, por amor. Y nosotros debemos el perdón al que me ofendió por amor igual. Nosotros no tuvimos méritos para ser perdonados. No esperes que el otro tenga méritos para perdonarle. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona, pese a lo que te haya hecho. Si tú todavía tienes rencor y te acuerdas una y otra vez de lo que te han hecho, quizás no has perdonado. Quizás no has perdonado. Vamos con el quinto. Dios, al perdonarnos, pone su confianza en nosotros. Dios nos perdona y pone la confianza en nosotros, porque nos restaura, nos hace nuevos. Y es más, nos invita a trabajar con Él y a ser sus colaboradores. Cuando confesamos nuestros pecados somos perdonados y limpiados, porque la obra lo hace Él. Y nuestra comunión con el Señor es restaurada plenamente, absolutamente, ya que el obstáculo de nuestro pecado es eliminado. Él elimina
el pecado en nuestra vida. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre no confía en el otro. No confía en el que le ha hecho mal, el que lo ofendió. Lo perdona, pero ya no confía. Bueno, yo perdono a este o a esta, pero voy a estar vigilando. Yo no me fío. Eso es perdón. Yo lo perdono, pero confiar en usted, no sé, dice. No sé si voy a confiar en usted. Eso no es el perdón. El perdón es de verdad completo. Lo perdonaste y te liberas de eso. Las consecuencias de ese perdón son con Dios. Él sabrá cómo manejarse ante Dios. Tengo tiempo, si voy a hacer una más. Dios perdona y no recuerda los pecados. Pasa por alto la ofensa. Dios no se acuerda de tus pecados, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios, en lugar de tratarnos de acuerdo a lo que merecen nuestros pecados, Dios quita nuestros pecados. Dios no nos trata según nuestros pecados. ¿Tú te imaginas que Dios te tratara según tus pecados? Él quita nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente, dice el Salmo 103:12. Hay una distancia inmensurable, no se puede medir esa distancia. Así Él borra nuestros pecados. Pero ¿qué hace el ser humano? En las relaciones humanas muchas veces al que me ofendió se le recuerdan las faltas pasadas de la semana pasada, del mes pasado, de los años pasados y hasta la vida pasada. Es broma. Pero algunas veces, para ahondar más en este daño, algunas veces se divulgan esas fallas a otras personas. Tú perdonaste a esa persona, pero le andas diciendo a todo el mundo lo que él hizo o lo que ella hizo. Si supuestamente ya lo perdonaste, ¿por qué no olvidaste? ¿Por qué le andas recordando al que perdonaste su ofensa? Eso significa que no has perdonado de verdad. Hermanos, para perdonar a alguien, con frecuencia debemos quitarnos los recuerdos dolorosos de la mente y elegir pasar por alto las ofensas. Debemos hacerlo. El perdón hace que no nos detengamos en los problemas del pasado, sino que avancemos en la vida del cristianismo. En la falta de perdón te vuelve una persona amargada, enferma. Hasta te puede inhabilitar para poder desarrollarte bien en lo que Dios te ha mandado a hacer. La Biblia dice que sobre todas las cosas vestidos del amor, que es vínculo perfecto. Y tenemos que vestirnos de ese amor de Cristo. El Señor ya ha derramado el amor en nuestros corazones, pero tenemos que pedirle más. Que nos ayude a perdonar más, que nos llene más de su amor. Porque nuestra capacidad de perdón es limitada, mis hermanos. Nuestra capacidad de perdonar es superficial. Es con condiciones, condicional. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a perdonar. ¿Cuántas veces las personas con las que vivimos, en tu familia, en el barrio, en el lugar de trabajo, en tu estudio, en la iglesia, pueden habernos hecho una ofensa y nos cuesta reanudar una relación positiva con ella? ¿Cuántas veces hablando y perdonándose ya no se miran, no se saludan, no se soportan en el mismo lugar y se dieron la mano y se abrazaron y no se soportan en el mismo lugar? Ahí es donde tenemos que pedir la gracia de imitar el perdón del Padre, de imitar el perdón de Jesucristo en nuestras vidas. Lo tenemos que hacer, pedirlo. Y si no quieres perdonar por estas razones que he dicho durante estos minutos, entonces obedece. Porque esta parte de la oración modelo del Padre Nuestro es
un mandato. El perdonar a otros no es una opción. No es una opción para los cristianos, es una orden. Dice, Jesús nos enseñó a orar diciendo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mis hermanos, el perdón es la puerta a la reconciliación. En cualquier relación que necesita restauración, que necesita ser restaurada, el paso anterior es el perdón. Es el amarse en el perdón los unos con los otros. No se puede amar sin perdonar. Tú dices que amas mucho a una persona, le debes perdonar. Ahora, perdonar, entiéndame bien esto, perdonar, si alguno está pensando esto, perdonar no significa dejar que el mal triunfe, ni dejarse pisotear sin justicia, sino comprender la esencia carnal del hombre, esa misma condición que tiene esa persona, es la misma mía, ¿no? Es la naturaleza que todos tenemos, de pecar. Y solamente Cristo en nuestra vida puede dominar esa tendencia de nuestra naturaleza al pecado. Nuestra vieja naturaleza está crucificada con Cristo. Pero tenemos que seguir en la lucha para que no se mueva de ahí, para minimizar, combatir, trabajar en nuestra carne. Tampoco perdonar no significa continuar en una situación abusiva o peligrosa, ¿no? Yo te perdono, pero sigue abusando de mí. No. Perdonar significa soltar el resentimiento y el deseo de hacer pagar al otro lo que me debe. Jesús nos perdonó una deuda infinita. Entienda esto, mi hermano. Dios es un Dios infinito, un Dios santo. Nosotros pecamos contra Él. Le debemos a Él una deuda infinita. Nunca podrá ser pagada por nosotros, porque nosotros somos finitos. No tenemos cómo pagarla. Por eso el Señor Jesucristo murió por nosotros. No tenemos cómo pagar a un Dios justo. Nosotros no somos justos. Él es santo, nosotros no lo somos. Él es perfecto, nosotros no lo somos. Él es totalmente bueno, nosotros no lo somos. Tenemos una deuda infinita con Dios. Pero compare eso con las pequeñas deudas que otras personas tienen contigo. Nuestra ofensa grande ante Dios, infinita, no es comparada con la pequeña ofensa que me han hecho a mí. Y eso nos debería llevar a ser personas gratas a Dios y perdonar y dar el perdón. Porque si Dios me perdonó algo imperdonable, ¿por qué yo no perdono a una persona sus pequeñas ofensas hacia mí, comparadas con las de Dios, con las que yo le hice a Dios? ¿Por qué yo retengo el perdón? Si Dios me perdona una ofensa infinita y yo no perdono a otro, o tú no perdonas a una persona, quizás estás creyendo más que Dios. Porque Dios sí perdona. Pero aquel que no perdona se cree más que Dios. Si tú no eres capaz de perdonar, dice el versículo 14 y 15 que leímos, ¿cómo podrá perdonarte Dios si tú no perdonas al que te ofende? Debemos aprender de Jesús que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Mira, Jesús oró al Padre y le dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos están ofendiendo sin saber. Están ciegos. ¿Y cuántas personas, estando ciegas, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer, te ofenden? Ni siquiera se dan cuenta de que te ofendieron. Hay mucha gente que no se da cuenta. Tú te das cuenta porque fuiste el ofendido. Pero hay gente que te ofende y no se da cuenta. Y por tanto estas personas nunca podrán arrepentirse porque no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Pero ante Dios oramos por su perdón, para que también Dios lo perdone, porque dice, perdónanos. Perdona nuestras ofensas, está hablando en plural. Tenemos que pedir perdón por los
por aquellos que ofenden a Dios en esta ciudad, pedir a Dios que perdone esta ciudad, que traiga perdón a esta ciudad. Que muchos se arrepientan en este país, que se arrepientan en el mundo, en tu casa. ¿Cuántos necesitan el perdón de Dios? ¿Cuántos necesitan arrepentirse? Que el Señor lleve ese perdón hacia ellos. Que ellos puedan ver sus faltas, se le abran los ojos, su corazón. Si mantenemos nuestros corazones libres de ese cáncer que se llama resentimiento, falta de perdón, de amargura, estaremos dispuestos a perdonar. Y también otros tienen el mal hábito de sentirse ofendido por todo, ¿no? Es el opuesto. Unos ofenden y no se dan cuenta que ofendieron. Y otros se ofenden por cualquier cosa, que quizás no es una ofensa. Y viven resentidos y amargados por cosas mínimas, porque son personas inmaduras. Por ellos también hay que orar y pedir que los perdone, porque están ciegos también. Son niños espirituales, no conocen muy bien el Evangelio, están comenzando quizás, pero con cualquier cosa se ofende. Vamos a orar al Señor. Le invito a que se ponga en pie. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra que nos invita a perdonar, a amar al ofensor, así como tú nos has perdonado, Señor. Así como Cristo nos perdonó sin merecerlo, somos llamados a perdonar sin que el otro lo merezca, porque estamos en iguales condiciones. Somos el mismo pecador ante Dios. Llénanos de tu amor cada vez más. Llénanos de tu amor, Señor, para poder perdonar, para estar dispuestos a perdonar. Llénanos cada vez de tu amor, Señor. Ese amor que perdona, ese amor que libera perdón, ese amor que olvida las transgresiones, los pecados, ese amor que es completo para perdonar, ese perdón que no espera a que el otro cambie, sino le perdona, ese perdón que confía en el otro, que fue perdonado, esperando que cambie y aunque no cambie, volverlo a perdonar. Porque hay que perdonar hasta 70 veces 7, multitud de veces. Enséñanos a perdonar, Señor, en esta noche.